Hola chicos, buenos días. El día de hoy, martes, vamos a iniciar con una clase. Esta clase de matemáticas va a ser un poquito diferente a lo que hemos estado acostumbrados a realizar durante esta cuarentena. Bueno, hay que poner mucha atención porque ustedes posteriormente van a realizar las actividades que yo les vaya indicando. ¿Ok? El próximo jueves le vamos a dar continuidad a nuestra clase. Y bueno, el tema que nos toca ver durante estos días se llama Sistema Internacional de Unidades, SI, y que surge en el año de 1960. ¿Ok? Antes de comenzar a ver este tema, que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones en clase, quiero hacerles tres sencillas preguntas, ¿ok? Esas tres preguntas ustedes la van a copiar en su cuaderno y las van a contestar, ¿sale? Es importante, sobre todo porque quiero conocer qué opiniones tenían o qué concepciones tienen acerca de esto que vamos a trabajar en esta semana, ¿ok? La primera pregunta sería, ¿qué significa medir? ¿Qué es lo que entendemos cuando les dicen la palabra medir? ¿Ok? La siguiente pregunta, pues, ¿qué se puede medir? ¿Qué objetos, qué cosas que tenemos en nuestro alrededor, qué cosas se pueden medir? Y por último, la siguiente pregunta sería, ¿con qué instrumentos se puede medir? ¿Sale? Es importante, chicos, que ustedes me contesten estas preguntas porque nos van a servir para retomar la próxima clase, ¿ok? Bueno, pero vamos a adentrarnos en nuestro tema. El Sistema Internacional de Unidades, como ustedes lo pueden ver, surge en el año de 1960. Pero ¿qué pasó anteriormente? Ustedes recuerdan que en historia hemos visto las antiguas civilizaciones, las primeras civilizaciones que empiezan a surgir, ¿ok? Estas civilizaciones empiezan, ustedes saben que empiezan con el comercio, con el intercambio de productos, y entonces se ven en la necesidad de crear un sistema no convencional de medidas, ¿ok? No convencional, pues porque tenía ciertas desventajas. Voy a quitar las preguntas. Espero que ya las hayan copiado, ¿ok? Y les voy a anotar aquí un poquito de la historia, ¿sale? Dice, después de las primeras mediciones de longitud no convencional, y a la hora de hablar de esto, estamos hablando de que sus medidas de nuestras primeras civilizaciones pues eran no convencionales. ¿Por qué no convencionales? Pues porque se les dificultaba, o con el paso del tiempo se dieron cuenta que estas unidades pues se les dificultaba un poco para realizar sus mediciones. En este caso tenemos lo que es el pie, ¿ok? Era una de sus unidades que utilizaban. También utilizaban lo que es la pulgada, ¿ok? Ustedes lo pueden observar en estos dibujos. El paso, entonces el paso también era considerado como una unidad. El palmo, ¿ok? El palmo de nuestra mano también era considerado. Y por último, el codo. Esos son algunos ejemplos. Todavía existen algunos más, pero estos son como que los principales. Entonces, ¿qué pasa con esto y por qué se le conoce como no convencional? Pues, por ejemplo, tan fácil, cuando ellos medían el palmo, pues se daban cuenta que si uno tenía la mano un poquito más chiquita, pues obviamente variaba la medición. Igual lo mismo pasaba con el pie. Entonces se le conocen como medidas no convencionales, y a lo largo del tiempo pues entonces las personas empiezan a decir, bueno, es que estos no pueden ser consideradas nuestras unidades de medida. Posteriormente, en una convención surge lo que es el sistema métrico decimal. Ok,
El sistema métrico decimal surge en el año de 1795, pero solamente era considerado como unidades el metro, el kilogramo y el litro, ¿ok? Entonces, hasta el año de 1960, y esto es gracias a la convención de varios países, pues surge lo que es el SI, el Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? ¿Y cuál era su propósito? ¿O para qué surge este sistema internacional? Pues surge, de este lado lo voy a poner, surge para unificar los criterios de medición en todos los países, ¿sale? Entonces, se crea este sistema internacional de unidades que lo adoptan la mayoría de los países, a excepción de algunos países como Estados Unidos o como Inglaterra, ¿sale? Entonces, esta es una breve historia de cómo surge el sistema internacional de unidades. Les voy a poner un video para que nos quede un poquito más claro acerca de la historia del SI. Calculín, ¿sabes cómo hacían los antiguos para medir las longitudes? ¿Y cómo diría Trajano? Con lo que tenían a mano. En el antiguo Egipto y en la Mesopotamia asiática nacieron las primeras medidas de longitud, tales como el pie, el palmo, el codo, la pulgada, la brasa y la vara. Anotapi. Un pie es una distancia que va desde el talón hasta el dedo mayor y cuya medida es de 30 centímetros aproximadamente. Así pues, para medir una distancia corta, se ponía un pie a continuación de otro y se iban contando cuántos pies tenía el ancho de una calle o la distancia entre dos casas. Para medidas más cortas se usaba el palmo, que equivale a 21 centímetros y es la medida entre las puntas de los dedos pulgar y meñique. Además, utilizaban la vara, que equivale a 83 centímetros y que aproximadamente son 3 pies o 4 palmos. Y aunque no era exacto del todo, también se medía con el codo. Este era la longitud desde el codo hasta la extremidad de la mano. Otras medidas eran la pulgada, aproximadamente 2 centímetros y medio, y la brasa, o sea, la distancia entre los dedos pulgares de un hombre con los brazos extendidos. Estas y otras medidas fueron utilizadas hasta que en el año 1889 casi todos los países decidieron unificar su patrón de longitud y establecieron el metro, que es la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así que, sí, en mérito a la exactitud, no es suficiente el ojímetro para medir una longitud. Ok, chicos, pues como vieron en el video, aquí tenemos, y ya les había mostrado lo que eran las unidades antiguas, pero en cuanto al sistema internacional de unidades, el SI, pues vamos a tener magnitudes y vamos a tener sus unidades, ¿ok? La primera magnitud que vamos a ver, nosotros ya lo conocemos, que es la longitud. Lo voy a ir pegando. La longitud, su unidad de medida es el metro, ¿ok? Entonces, y se abrevia con la letra M. Posteriormente tenemos otra siguiente magnitud, que es la masa. Vamos a ponerlo, la masa, y su unidad de medida es el kilogramo. ¿Ok? Lo vamos anotando. Acuérdense que kilogramo se abrevia kg. Después tenemos otra magnitud y es la magnitud del tiempo. Esta magnitud del tiempo tiene una unidad de medida que serían los segundos. Y los segundos se abrevia con la letra S. Posteriormente tenemos lo que es
Les había dicho que son 7 magnitudes y vamos a conocer las 7, aunque a nosotros solamente nos corresponde ver lo que es longitud, masa y tiempo. La siguiente magnitud es corriente eléctrica y la corriente eléctrica se mide en amperio, ¿vale? Esa es su unidad de medida, el amperio. Luego tenemos lo que es la temperatura. La temperatura es una magnitud y su unidad de medida se le va a llamar o es el Kelvin, ¿ok? Kelvin se abrevia con la letra K. Tenemos también otra magnitud y la magnitud se llama cantidad de materia. Así se le llama, cantidad de materia es otra de las magnitudes y su unidad de la cantidad de materia se llama mol, ¿ok? Es el mol. Y al final, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 magnitudes. Tenemos lo que es intensidad lumínica. Esta intensidad lumínica se refiere a lo que es la luz, ¿sale? Intensidad lumínica, su unidad de medida se mide en candela. Así se le llama, candela, y su abreviatura es la letra C y la letra D. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 7 magnitudes, cada una con su unidad de medida. Estas 7 corresponden a lo que es nuestro sistema internacional de unidades, abreviado SI. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Ahorita vamos a copiar este cuadro. Ustedes van a copiar el título, ya saben, Sistema Internacional de Unidades. Van a copiar lo que son las magnitudes, las 7 magnitudes, y a un lado van a colocar o escribir el nombre de cada una de las unidades de medida. ¿Ok? Entonces, el día de mañana, más bien el día jueves, vamos a continuar trabajando con este tema, y de tarea se les va a quedar investigar acerca del sistema inglés. Recuerden que en el video y al inicio de la clase les había comentado que no todos los países utilizan este sistema, ¿sale? Entonces hay algunos países que tienen esta excepción. Por ejemplo, lo había dicho al inicio, como Estados Unidos. Ustedes de tarea me van a investigar qué es el sistema inglés, cuáles son sus características, y eso nos va a ayudar para poder concluir la clase el próximo jueves. ¿Ok? Bueno, entonces les vuelvo a poner la tabla para que lo observen bien. Hay que copiarla en el cuaderno, y de tarea vamos a investigar las características del sistema inglés. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos el día jueves.